Muy buenas tardes a todos, volvemos a estar aquí en Falso Directo, como decía Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Artur, Luis Martí, y hoy tenemos un invitado muy especial, al menos por mi parte, porque es, aparte de compañero, amigo, tenemos nada más y nada menos que a David Hernán. David Hernán, buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Sí? Sí, encantado de estar aquí y de vernos también fuera de la sala. Eso es muy importante. Sí. Bueno, pues antes que nada vamos a poner en contexto a la gente para que sepa quién eres, de dónde vienes, cuáles son tus personajes más representativos o los que más te ha gustado hacer o por los que la gente te conoce más o al que a ti te haya gustado más. Bueno, el que me coloca realmente ya de forma más definitiva en el oficio sin duda es Clark Kent en Smallville. ¡Oh! ¿En serio? Sí. ¡No! Sí. ¿Sí? ¡Ay, ladrón! ¡Qué guapo! Sí, es ahí cuando por fin me llega mi primer trabajo ya de más importancia y que además es en lo que yo llamo una serie escaparate porque se emitía en abierto, en prime time, la puedo ver todo el mundo, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues ya empieza a cambiar mi trabajo y además me sirvió de mucho aprendizaje porque entonces todavía doblábamos codo con codo en el atril con los compañeros y entonces estaba rodeado en personajes fijos, pues yo qué sé, Pepa Castro, Mar Bordallo, Fernando de Luis, Juan Logar. Entonces yo estaba con los ojos así cuando no estaba haciendo mistakes. ¿Cuánto llevabas cuando empezaste a hacer Smallville? Pues creo que 4 años, pero no lo recuerdo con exactitud. Por esto es de 2004, ¿no? Más o menos la serie. 2003, 2004, me suena a mí. Fueron luego 10 temporadas. Ya había hecho algún prota así, pero bueno, de esos anteriores quedaron más bien para mi vergüenza. Pero luego ya fue llegando esto, ahí me pude foguear mucho y bueno, pues esa fue uno de los momentos importantes en mi evolución y en mi carrera. ¿Y aparte de Clark Kent? Pues bueno, luego, claro, que son tantos años y que seguramente muchos me los dejo en el tintero, pero por ejemplo un personaje que sí parece que tuvo mucha repercusión, bueno, la serie en sí, fue en Los Informáticos, el personaje de Moss. El que tenía gafitas, ¿no? Sí. Y la verdad es que esa fue una serie que nos lo pasamos, nos reíamos todo lo posible y más. Y bueno, pues fue un personaje que disfruté mucho y que resulta que me trajo también bastante reconocimiento por el lado de la viscómica, ¿no? Del humor y tal. Y luego, pues no sé, también, fíjate, recuerdo a personajes que han sido prácticamente episódicos de determinadas series o de 3 episodios y nada más, pero personajes en tipo. Que son los que ¿Qué más... son personajes en tipo? Personajes en tipo, pues por ejemplo, un psicópata civilino, rebuscado, con una personalidad muy extrema en algunos aspectos. Ajá. Esos son personajes en tipo, ¿no? También puede ser por el lado cómico, uno muy bobo y muy, no sé, metepatas, qué sé yo. Entonces, pues fíjate, esos personajes que sí que pasan mucho más desapercibidos, pero sí que luego dentro, entre los compañeros y compañeras, pues había quien podía haber visto capítulo tal o cual de aquello o del otro y te paraban para hablarte de cómo habías dejado el personaje y tal, ¿no? Recuerdo uno en Mentes Criminales que lo pude hacer yo hacía un psicópata y un tipo un poquito tronado en un episodio y lo pude hacer con la compañera que hacía a la chica que el mío tenía secuestrada durante el episodio. Joder, ya me he perdido. Yo hice a la chica que ya te... ¿Qué hiciste a la chica o...? Sí, yo doblo señoras, aparte de eso no lo he dicho. Pues al salir me tocó en el hombro y me dice, me has puesto los pelos de punta. Yo, pues que no habrá estado mal, ¿no? Entonces esos sí son seguramente los que más disfruto, pero son los más anónimos en realidad. Muy bien. Pues es interesante ese tema, ¿no? De la psicopatía, ¿no? Pero estoy mucho mejor. Te iba a decir, lo has trabajado. Sí, no, pero ya hablando un poco en serio, claro, son personajes que tienen mucha profundidad, ¿no? Sí, son capas. Personajes de esos que yo generalmente pido más ensayos, me paso de ensayos, pido ensayos por encima de tener la sincro. O sea, ya tienes la sincro, pero quieres verlo porque todavía le puedes pillar un poquito más por aquí, un poquito más por allá. Yo creo que esos son los personajes que más nos gustan a todos, ¿no? Los que en el ámbito interpretativo nos exigen y están continuamente dándonos oportunidades de detalles y demás.
Y de lucirte un poco, ¿no? O sea, de interpretar. Sí, bueno, tienen su riesgo porque esos no tienen zona gris. O das el personaje o lo que queda es una cagada. Pero es una cosa muy interesante lo que acaba de decir, porque para desmitificar lo que hacen los alumnos normalmente, es que me ha quedado corto, es que me ha quedado largo. Lo importante es la interpretación. Para mí, sin duda, es la madre del cordero de este oficio. Para mí es así, sí. Sí, para mí un par de frames cortos y ha quedado el tono perfecto, para mí merece la pena dejarlo así, pero bueno, eso ya va en criterios, ¿no? Sí, señor. Sí, no, pero es verdad que son personajes que dan como un poco más de juego, en el sentido de... Sí, ¿no? Sí. O sea, ¿tú considerarías eso un tipo? ¿Ese personaje concreto que tú decías? Sí, esos son personajes en tipo, sin duda, sí. O sea que tú, claro, pues obviamente tú imagínate hacer siempre al de Smallville. O sea, el tipo de personaje de Smallville. Pues fíjate, es que ya hace años que o bien me he concedido no enjuiciarme así tan severamente, o bien es que he terminado de aprender a hacerlo mejor, quiero pensar lo segundo, pero mis galanes no me gustaban durante muchos años. No, yo no me gustaba mucho en los galanes. Otros personajes que a priori son más complicados, sí, pero... Pero a lo mejor tienes suerte de que eres un poco versátil. No sé, bueno, poco, quita la palabra poco. O sea, que eres versátil y que puedes hacer muchos más registros que no solo el guapo. Sí, afortunadamente. ¿No? Y suele ser donde más disfruto, ¿no? El galán siempre suele ser, por lo general, más plano, más siempre está correcto, siempre sabe lo que decir, nunca pierde los nervios. En general, es un poco más así. Estos personajes te llevan al extremo de lo que sea, ¿no? No tiene nada que ver con ese tipo de... Bueno, pero estamos hablando de un galán muy, muy especial, ¿no? Porque estamos hablando de Superman, ¿no? Sí, nada menos. Sí, personaje interesante también, también tiene sus capas, tiene también su... ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que más te atrajo de la personalidad de Clark? Pues principalmente que tenía pinta ya desde la primera temporada, no sabes cuántas va a haber, al final hubo 10, creo, pero... que bueno, él está en el instituto y según lo plantean en la serie, él está descubriendo sus poderes y un poco su origen, de dónde viene y demás, y entonces sí le ibas acompañando en eso, no sé qué tú has dicho, ¿no? Sus capas, su tal. Entonces todo eso se va poniendo de manifiesto según van apareciendo más temporadas, más episodios. Entonces yo creo que esa fue la parte un poco de evolución con el personaje que me resultó más interesante. Y que fueras relativamente nuevo, o sea, después de 4 años, aún considero que con 4 años aún estás empezando, digamos, ¿no? Un poquito. Sí. ¿El personaje evolucionaba contigo? ¿Tú evolucionabas con el personaje? A ver, el personaje evolucionaba, conmigo no evolucionaba conforme a quisiera Warner, supongo, pero los guionistas. Sí, pero yo sí quiero pensar que yo evolucionaba con el personaje. Yo no creo que fuese el mismo actor la primera temporada que al terminar la 10ª, ¿no? Creo que hubo ahí un aprendizaje grande. Yo que es que para mí fue una masterclass de varios años por eso, porque me permitió de forma regular muchos takes, personaje importante, muy visual en ese momento, muy entre la gente, entre el público seguramente más joven, se oía mucho la serie. Y luego, pues, lo que he comentado, ¿no? La gente de la que estaba rodeado, de la que podía aprender, que era gente ya con mucho bagaje, gente, compañeros, compañeras muy buenos, muy buenas. ¿Y eso te creaba presión? En un principio sí, puede ser que sí, porque cuando me tocaba réplicas con alguno de estos monstruos, yo quería estar a la altura por lo menos, ¿no? O sea, ya no pensaba en salirme o tal, sino por lo menos que no haya una gran diferencia entre cuando abre el pico, yo qué sé, pues Fernando de Luis y contesto yo. Entonces, pues por ahí sí tuve algo de presión. Pero bueno, el ambiente en sala era muy majo y tal, y entonces, pues dentro de lo que cabe, fue suave para lo que podría haber sido en otras circunstancias. Que te ayudaron a estar cómodo. Sí, mucho. Pues entonces, genial. Sí. ¿Y tuviste algún truco para cambiar un poco esa perspectiva y utilizar esa presión como un impulso para mejorar? No, yo creo que llegó de forma natural en el momento en que vas acumulando takes y episodios y ya vas conociendo al personaje y ya vas teniendo la sensación de que le tienes más por la mano. Entonces, sin darte cuenta, ya eso va desapareciendo. Yo sigo pendiente de intentar aprender de todos los que pasan por allí. Pero ya es de otra forma. Ya sientes que el personaje ya le estás defendiendo bien y demás. Y bueno,
ya lo vives de Pero una forma estamos distinta. hablando solo de Smallville, que es lo que hemos dicho, que fue al principio, digamos, de tu carrera, pero has hecho un largo recorrido de personajes. ¿Cuántos años llevas en la profesión? Pues creo que este curso laboral son 34 años. 34 años. Sí. Y eso que de los 90 no me acuerdo mucho. 34 años. Sí. Wow, antes hablábamos de lo del impostor, El ¿no? síndrome del impostor. ¿Alguna vez te ha pasado o no? Yo creo que lo más parecido pudo ser este momento que hemos hablado, ¿no? Cuando yo empiezo con Smallville y quiero estar a la altura en las réplicas a mis compañeros y compañeras, ¿no? Pero llegar a pensar, no, yo no debería estar haciendo una cosa así, ¿no? De esta entidad. Yo no recuerdo haber llegado a tener ese pensamiento, pero es posible que de refilón haya podido estar en algún instante, sí, por ahí cerca. Algún sí. momento. Sí, que no. pero instalado en mí con ese pensamiento claro, no recuerdo haberlo tenido. Sí, o inconscientemente, ¿no? A veces Sí. aparece el pensamiento intrusivo, ¿no? Entonces hay que lidiar con él o... Pues no, sinceramente yo creo que no. 34 años. Sí, eso creo, no estoy muy O seguro. más o menos. Más o menos, bueno. ¿Cómo has visto la evolución de la profesión hasta ahora? La evolución. Sí. Bueno, yo Por no llamarlo sé. de alguna forma. A Bueno, ver. la transformación, la tecnología, la forma de trabajar. En cuanto a la parte técnica, tecnológica, desde luego hay o sea, no tiene nada que ver con lo que yo conocía al principio. Es mucho más rápido. Si quieres, es mucho más cómodo para el actor. Vamos en banda. ¿A ti te vamos parece hacer- que es cómodo? A mí me parece que como cómodo y práctico es que sea lo que más nos hace disfrutar el no tener réplica del compañero en el atril y ese tipo de cosas, eso se ha perdido. Y eso para mí es una pérdida. Entonces, sí, es más rápido, es más práctico, seguramente las cosas suenan mejor que antes, pero yo creo que hay una parte ahí que tiene un poco de romanticismo a lo mejor para el actor, pero que se ha perdido, que yo creo que era buena, porque una buena réplica muchas veces te sugería a ti una idea en el take y aquello se enriquecía, pero bueno. Sí, es lo eso- que decías tú antes, cuando Sí. estabas con gente que ya llevaba más tiempo que tú o que tenía más experiencia, claro, te contagias de lo que te da la otra persona. Sí, eso es. Te contagias de la energía que pueda tener, de la réplica que a lo mejor no te la esperas y de repente te surge un tono que funciona con el original, pero no te habría salido a ti también Eso espontáneamente. es, eso es. Eso es muy importante y eso se ha perdido mucho, es verdad. Sí. Y se aprendía mucho también. Bueno, una barbaridad, ¿no? Sí. Muchas veces salías, no sé, me imagino que te habrá pasado también y a tantos, salir de un doblaje diciendo yo no sabía que podía hacer un personaje como este. A mí me pasó, ¿Ah, sí? a mí me pasó con Colgados en Filadelfia. Fíjate, bueno, esa serie también... Bueno, pero fíjate tú la historia, la mía, por ejemplo, mi experiencia. El único que hizo casting fui yo para Charlie Day. Y me puso Lucía Esteban. Y claro, tú imagínate, estaba con Rafa Romero, con Cholo Moratalla y Ana Jiménez. Y claro, yo también llevaba relativamente poco. Pues igual que tú con Smallville. Tengo que estar. Claro, rodeado de monstruos. En el buen sentido de la palabra. Y era como, hostia, joder, claro, pues eso. Y aparte, claro, al ser comedia, te contagiabas con los chistes del uno, del otro y demás. O sea que te entiendo perfectamente. Sí. Pues eso se ha perdido. Es Sí, una lástima. Sí, eso se ha perdido. Se ha perdido. Además, se ha perdido, eso no vuelve. No tiene marcha atrás. No. Aquí normalmente los cambios vienen para quedarse. No es como el vinilo, ¿no? Que desapareció, pero... Ah, pues, o sea, qué buena referencia. Sí, aquí las Sí, cosas sí. ya se quedan. Entonces, bueno, sigo pensando que la calidad del doblaje en la profesión es muy alto. Si se pudiese hacer una media, cosa que no se puede hacer. Pero sí, creo que se ha perdido un poco de virtuosismo que era a costa del talento del compañero o la compañera, ¿no? Sí, Eso ese puntito, ¿no? Sí. Ese plus que te podía dar. Sí. Ujú. Bueno, supongo que en el otro sentido también puede pasar, ¿no? Un contagio negativo, por ejemplo, de una emoción que trae un compañero ese día, ¿no? O yo qué sé, por algún tema personal o por lo que sea, y dices, a lo mejor, ostras, no sé si os suena esto, sin decir Bueno, nombres claro, ni la nada. parte positiva es que todo va muy bien y tal, y luego que te toque con algún compañero, pues que a lo mejor no te acabas de llevar bien, ¿no? O que, pues eso, tiene sus problemas y ese día no está de buen humor y contagia la sala de mal rollo, ¿no? Sí, bueno, es un tema, siempre se ha dicho en este oficio que en este trabajo hay que dejarse los problemas y las cosas en casa, porque si te toca estar en una comedia y tienes un día de mierda, pues tienes que estar gracioso, ¿no? Y etcétera. Entonces, pero
claro, decirlo es una cosa, hacerlo luego es otra. Ya. Entonces a veces eso pasa. O incluso que emocionalmente en una secuencia que estés haciendo te veas implicado hasta un punto que tengas que parar o salirte un momento de la sala. Eso también puede pasar. ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado en alguna ocasión, sí. Sí, recuerdo, era una serie que llevaba, creo que Juan Logar, no recuerdo el título. Y mi primer perro pues había muerto hacía unos meses y justo se moría el perro de mi personaje y le hablaba más o menos como yo le hablé al mío y yo me tuve que parar y salirme porque se me saltaban las lágrimas. Así que... Joder. Entonces sí, pero esto sí lo he visto más veces ya en compañeros y compañeras, ¿no? Tener que tomarse un respirito porque ha habido una implicación emocional y estás metido en el personaje, en la escena. Esa parte no me parece fea, fíjate, aunque a veces, porque otras veces es para emociones más bonitas, ¿no? Enriquece, ¿no? Claro, o sea, vivir sí, de sí. experiencias. Sí, Claro. sí. Sí, yo he escuchado alguna vez la opinión un poco contraria, ¿no? Como que si tú te dejas embargar por la emoción, eso puede ser contraproducente porque pierdes un poco el control. He escuchado también esa misma opinión que acabas de decir. No sé, ¿con cuál os queda? Bueno, tú claramente con que sí, ¿no? Que te ayuda. Sí, sí es verdad que hay gente que no lo lleva, no desarrolla el oficio de una forma tan emocional y que lo hace muy bien. Uh-huh. Para mí, desde luego, si puedo involucrarme emocionalmente en la medida de lo posible, yo creo que funciono mucho mejor y lo disfruto más. Sí. Porque tú has hecho otras vertientes de la interpretación o solo doblaje. Bueno, yo es que estudié interpretación en general, o sea, trabajamos con fragmentos de teatro y cosas así y tal, pero orientada a lo que iba a ser el doblaje. Y luego aparte pues tengo formación musical, estudié canto muchos años y entonces pues ahí también había una escuela interpretativa que también he manejado, pero que bueno, que no está un poco diferente a la del doblaje. ¿Y qué personajes has hecho que cantarán? ¿Que se puedan conocer? Pues mira, es que para Disney he hecho un montón de cosas, en Hermano Oso, en Little Chicken, pero recuerdo una que nos dejábamos la vida ahí porque echábamos el día de 8 a 8 tranquilamente, pero que fue muy divertida, que era de Disney, que eran Los Imaginadores. He roto. Joder, tío, qué recuerdos. Sí, ahí éramos 4 protas, tú eras uno. Y tú eras el otro. Y faltaban 2 más. Miguel Ángel Varela y Ramón Reparat. Vaya grupo, vaya. Nos lo pasamos muy bien, muy bien. Sí. Ya salíamos agotados, pero la verdad es que era muy divertido. Y ahí cantábamos y luego había que grabar los coros, las segundas voces, Sí, no sé qué. Bueno, era un trabajazo. Pero bueno, sí, ha habido bastantes cosillas, la verdad. Viene bien cuando te cae una serie de estas que hay que cantar, porque económicamente suele salir interesante la cosa. Hola chicos. No. Espero que os esté Sara. gustando nuestro podcast. Sara, estás interrumpiendo. Recordad suscribiros a Voces que Cuentan en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube. ¡Sara! Hola ¡Dios! chicos, espero que os esté gustando nuestro podcast. Recordad ¡Sara! suscribiros a Voces que Cuentan en nuestras redes sociales. Espero que os esté gustando nuestro Haz lo que quieras. Hola chicos, espero que os esté gustando nuestro podcast. Recordad suscribiros a Voces que Cuentan en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube y TikTok. Pues seguimos aquí con David Hernán. Os recordamos más bien, que nos podéis seguir tanto en Instagram como en TikTok y obviamente aquí en YouTube con la entrevista entera. Seguimos con David, nuestro Clark en particular. Bueno, o Little Chicken también, ¿no? Vamos a meternos un poco en campo nacional, si te parece, porque has hablado antes muy bien también de que tenemos una gran calidad de doblaje. Sí. Pero también ¿hablas solo de Madrid, Barcelona o también, claro, hay muchos sitios donde se dobla últimamente, ¿no? Bueno, últimamente no, ya hace años, pero hace tiempo, Galicia, sí. Valencia, Barcelona, bueno, Cataluña. A ver, yo creo que a nivel nacional, sí, el doblaje a nivel nacional, yo creo que es el mejor que existe en el mundo, en mi opinión. Lo que pasa que, como soy parte implicada, pues tampoco seré muy objetivo. Creo que cada vez se está haciendo mejor en todas partes, pero creo que sin duda el máximo nivel, la máxima calidad está en Barcelona y Madrid. Yo diría que a partes iguales, siendo escuelas tal vez diferentes, pero creo que
que el trabajo que se hace allí y el que se hace aquí es el mejor. ¿Por tradición quizás? ¿O por qué? Es posible que sea por tradición, sí. Y al ser dos grandes ciudades, tal vez fue donde se fue focalizando más la industria del doblaje a nivel nacional desde el principio. No sé, habría que mirar un poquito cómo es la historia. Pero sí, yo creo que es posible que vaya por ahí porque, bueno, el doblaje en profundidad de Barcelona no lo conozco tanto, pero aquí en Madrid hay gente que funciona muy bien y que se ha venido de provincias, ¿no? De Galicia, de donde sea. Entonces, pues, bueno, creo que eso también ayuda a que, aparte de la calidad que haya local, digamos, nos nutrimos de gente que viene de fuera que también trae un nivel alto. Entonces, pues, al final se sigue quedando todo lo mejor por aquí, diría yo. Muy bien, muy bien. Una vez cuando empezábamos, cuando nos conocíamos, bueno, cuando nos conocimos trabajando, me acuerdo un día que no se me olvidará jamás, porque dijiste, ¿cómo se nota que eres de la escuela de Barcelona? O sea, además yo hablo así. Es que sí, claro, espera. ¿Cómo se nota que eres de la escuela de Barcelona? Pero eso era Lo doblando. dijiste como piropo, ¿eh? Ya. ¿Eso era doblando a Clark o...? No. Esto fue off the record un día, Sí. cuando empezamos a crear un poco de amistad. Y la verdad es que muy guay, tío. Sí, claro, se te veía. Esto que has hecho es porque soy calvo, ¿no? Esto, bueno, para enseñar un poco más la frente. Ya. Pero ya está, me estaba peinando solo. Ya. Jo, qué majo eres, tío. Porque te quiero, tío. No, a ver, un poco así cambiando, ¿no? O sea, cambiando un poco de tercio. Hay cosas de la profesión a lo mejor que a ti te han costado un poco más de gestionar. Es decir, por ejemplo, sin decir nombres, evidentemente, pero gestionar, por ejemplo, en sala una tensión con la dirección o con otro compañero o compañera, que también puede ser, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en una carrera así larga, pues hemos visto de todo en sala, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, cuando a lo mejor ha habido algún problema entre dirección y algún actor o alguna actriz. Pero que no estás tú implicado. No, Con otro compañero que estás ahí en pero medio, que a lo ¿no? mejor estás en sala, porque claro, a lo mejor de tiempos en los que estábamos todo el elenco convocado a la vez, Sí. porque se doblaba así, ¿no? Y entonces eso creaba mal rollo y a mí por lo menos me costaba más luego estar al take y veía que la cosa estaba fea y tal. Y bueno, también en alguna ocasión cuando a lo mejor estás doblando, yo creo que esto también nos ha podido pasar a todos en alguna ocasión, muy poco, afortunadamente. Y entonces pues haces un take y te recuerdo un caso ahora, sin decir nombres, que en la dirección pues me dijeron, no, tal, así, esa. Me dijo cosas muy concretas y es que el take no era así, es que era al revés. Y entonces tienes un conflicto porque, ¿qué hago? Hago como me dice, pero es que no es así. Pero es que esto también es mi trabajo y no quiero que quede así para mi vergüenza. Es que es mi voz la que va a Claro, quedar. mírate el take porque creo que es que no es exactamente así y tal. Y entonces pues se empodera la dirección, aunque lo ha visto que no es así. Y es aquí mis huevos, ¿no? Y pues Ya. bueno, alguna cosilla así, pues sí ha pasado en ocasiones. Un poco una lucha de egos, ¿no? A lo mejor. Bueno, O sea, no no sé. por tu parte en este caso, pero... No sé hasta qué punto. Generalmente esto no pasa, ya digo. O sea, yo me estoy acordando de un caso en los 30 y tantos años que llevo ahora mismo. Puede que haya habido alguno más, pero es extrañísimo. Pero sí es un poco incómodo, ¿no? Porque yo tuve un momento que no sabía por dónde tirar con el take, ¿no? Si lo que yo veía tan claro que era así y ya uno tenía su confianza en que tenía criterio para esto, ¿no? Claro. O en tirar por plegarme a la dirección en ese momento, pero que tenemos que trabajar conforme a la dirección, eso es así, eso es así. Pero es que esto fue un caso, estoy hablando de un caso un poquito Muy puntual, exagerado, muy- puntual y excepcional, sí. Y ya para ir finalizando, después de tus 34 años en la profesión y experiencia, ¿qué es lo que te ha aportado a ti el doblaje? ¿Qué les has aportado tú al doblaje? ¿Vale? Esta primera pregunta. Subpregunta. Si pudieras cambiar algo, alguna decisión que has tomado en la trayectoria, ¿no? Si hubiese hecho esto o lo otro, ¿qué sería? Una sola cosa. Decir, hostia, pues a lo mejor si hubiese elegido hacer esto o me hubiesen dado este papel, la trayectoria hubiese sido distinta. Pues luego te voy a preguntar, porque ya no tengo mucha memoria y me has preguntado muchas cosas. Bueno, te he preguntado 3 cosas, pero vale, Bueno, te la vuelvo a preguntar. empiezo por- Abuelo. Empiezo por la última. Pues la verdad es que eso es difícil de saber, porque realmente la trayectoria que uno tiene es la suya,
pero al 50%, porque el 50% la vas construyendo a través de lo que te van ofreciendo para hacer. Entonces, ahí no tiene uno mucha mano. Entonces, claro, pensar en si hubiera hecho este papel o si no hubiera hecho este otro o lo hubiera hecho así o asá. Bueno, pero vale, te la cambio la pregunta. Es decir, a lo mejor tú has hecho un casting, ¿no? Te han propuesto para un personaje y no te lo han dado, ¿no? Y se lo han dado a otro compañero. Y dices, ay, si me hubiesen dado este personaje, a lo mejor me hubiese ido de otra forma. No, tan lejos no, pero el que a lo mejor no salga y es un personaje que a lo mejor sí te apetecía mucho hacer por lo que fuera y te quedas dándole vueltas a uno de los takes de prueba, ¿no? Pero tenía que haber dicho más así o más asá y no sé qué. Hasta ahí. Muy bien. Pero no mucho más. Abuelo, la pregunta era que ¿qué te ha aportado a ti el doblaje y qué le has aportado tú al doblaje? Bueno, a ver, a mí el doblaje me ha aportado principalmente el poder vivir de algo que me divierte y que disfruto muchísimo. Por lo que sea, eso desde siempre para mí era muy importante. Desde que era muy joven, voy a pasar muchas horas de mi vida trabajando, me gustaría poder divertirme y bueno, entonces me ha permitido eso, que creo que no es poco. Y luego pues me ha aportado poder sentirme realizado profesionalmente. He ido creciendo, he ido cada vez pudiendo acometer más tipos de personajes y demás y salir diciendo, coño, pues creo que he dado otro pasito más, ¿no? Y tal. Entonces, la realización personal, creo que eso también me lo ha aportado. Guay. Bueno, y en cuanto a qué he podido aportar yo al doblaje, pues nada, olvídalo, era una tontería porque sí, tú no has aportado pues nada. te lo agradezco porque no... No, sí, tío, te has aportado muchos personajes muy divertidos. Sí, bueno, esa es la cosa, ¿no? Que el montón de veces amigos, amigas, pues por ejemplo, en el personaje de Mos de los informáticos me decían, joder, que te lo llevas muerto, te estás doblando a ti mismo. Pues eso, poner mi aspecto más bobo, poder ponerlo grabado para siempre y para la eternidad en DVD. Oye, antes de que digas nada, porque tú vas a hacer la última pregunta, ¿vale? Sara había dicho antes que era un personaje que tú... ¿Cuál era? El de Gumball. Gumball. Alan de Gumball. ¿Quién es? Pues yo le llamo el caracaja. Es que no. Caracaja, ¿por sí, qué? la cabeza es una caja hexagonal o algo así. Okay. Sí, y bueno, es un personaje que sufre mucho porque tiene que hacer 1000 trabajos para ganarse la vida y siempre está sometido y tal. Y es un personaje que yo personalmente me lo paso bien, pero tampoco lo veo tan especial. Pero es un personaje que muchísima gente conoce, para mi sorpresa. No sé, he aquí el caso, por ejemplo. Pues nada, yo por mi parte, muchas gracias por haber venido. Recordamos a todo el mundo que hay voces que cuentan y que cuentan muchas cosas, ¿no, Luis? Sí. Como por ejemplo David, que gracias por haber venido y estar un rato con gracias nosotros. a vosotros. La gente ya te ha puesto cara. Sí, Eres igual de guapo que el de Smallville. Sí, lo sé. Que yo diría que mucho más. Bastante más. Muy bien, bueno, pues nada, simplemente, no sé, si quieres comentar tú algo, por ejemplo, gente que a lo mejor no conozca mucho el doblaje o lo conozca pero no en profundidad, ¿hay algo que tú podrías decir que sea atractivo para ti del doblaje, del mundo del doblaje en general? Bueno, creo que más o menos lo he ido diciendo a lo largo cachitos, del- ¿no? Sí. Entre las diferentes preguntas. Pues bueno, que es un mundo bonito por dentro. Es un mundo muy emocional, es un mundo donde te puedes enriquecer de los demás y los demás de ti. En fin, todas esas cosas las tiene, ¿no? Entonces creo que esa sería la parte más interesante en ese sentido, para mí. Me ha encantado eso, que es un mundo emocional. Sí, ¿no? sí. Esto funciona así, ¿no? Qué Pues guay. David Hernán, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Quieres una galletita? Ay, no, Vamos a gracias. comer una galletita. No, pues yo sí. ¿Tú Estoy quieres a una plan. galletita? Venga, vamos a darle. Venga, va, come una galletita. Bueno, me como una galletita. Venga, vamos. ¿Qué es eso de voces que cuentan? Me han dicho que va de doblaje y psicología. Has dado en el clavo, bro. Mi amigo se está rayando porque quiere hacer doblaje, pero se bloquea en el atril. Y quiere aprender trucos para gestionarlo. Se pone muy nervioso cuando le convocan. Pues de eso va el podcast. ¿Qué más queréis saber? Decidnos quién será el próximo invitado. ¿Y qué cojones pasa con el puto síndrome del impostor? No se pierdan la próxima tertulia con Marisol Navajo. Aprenderán.
Seguro que sí, tío.